Y los mercaderes de Santiago, el patriciado de Santiago, habían comprado esas magistraturas, entonces habían aprendido, ¿no es cierto?, a una especie de cogobernarco del Imperio Español, manejando estas magistraturas inferiores, por ejemplo, la Intendencia de Aduana, la Casa de Moneda, Real Audiencia, tribunales consulados, etcétera, y adquirieron la misma mentalidad centralista del Imperio Español. Por eso Santiago se opuso a lo que querían las provincias, que querían un gobierno, un Estado descentralizado, que le diera vida a los pueblos mismos manteniendo su autonomía y a las asambleas provinciales. Santiago no. Por eso Santiago otorgó el proceso constituyente. Fue Santiago el que se comportó en términos anarquistas y obstruccionistas e hizo fracasar 3 asambleas constituyentes. Por eso que los pueblos, aburridos ya de Santiago, decidieron en una cuarta oportunidad, en 1828, venirse a Valparaíso. Y ya lejos de la presión de Santiago, en un mes y medio de reunión, produjeron la Constitución de 1828. La única Constitución chilena producto de una asamblea constituyente libremente electa con libre expresión de la ciudadanía y que estableció un equilibrio notable desde el punto de vista jurídico en la constitución más perfecta que había en Chile, entre el poder centralista del presidente de la Cámara de Diputados y el poder descentralizado desde la base comunal, pasando por las provincias hacia arriba. Un equilibrio, las dos fuentes de la soberanía, la popular, que sube, la nacional, o abstracta, que baja. No había otra constitución similar. Vale la pena leer ese texto. Es lo mejor que hemos producido en materia de constitución. Por eso que Santiago, con eso, perdió la batalla política. ¿Qué hicieron entonces los mercaderes de Santiago? En vista que el ejército patriota, que era demócrata, y estaba de acuerdo con esto, y además tenía el general en jefe, Ramón Freire, que era absolutamente también democrático, a Santiago no le quedó otra alternativa que crear un ejército mercenario. Y los mercaderes juntaron la platita para comprar algunos oficiales de dudosa calidad, más los inquilinos de algunos señores hacendados y un pedazo del ejército de la frontera que estaba en Concepción, y con eso armaron un ejército mercenario que pasó a comandar. Quien lo organizó fue Diego Portales y otros mercaderes. Quien lo comandó fue Joaquín Prieto y su primo Manuel Bulnes, que traicionaron al ejército patriota y democrático. Eso desembocó en la batalla de Vilcaya, sangrienta. La única batalla donde a los prisioneros se los mató a hachazos, por orden, en este caso, de Joaquín Prieto Vial, al mismo que el Congreso Nacional el año pasado, aquí cerquita, ¿no?, o por allá, le rindió sentido, homenaje, como uno de los grandes protectores del desarrollo del Estado y el Congreso en este país. Bueno, ahí tienen un lote de herramientas que vienen de esa primera experiencia ciudadana de ejercicio de soberanía. Cada uno puede sacar ahí las lecciones, las enseñanzas, los conceptos útiles. Recordemos que ahí la ciudadanía se organizó por comunidades locales, los pueblos que se llamaban, que habían como 50 en Chile. Y todos se parecían porque todos eran productores, todos se regían por cabildo, todos participaban en las decisiones que había que tomar, hombres, mujeres, niños, hacendados, mercaderes, leguleyos, curas, inquilinos, chacareros, etc. Porque el cabildo abierto lo incluía a todos, los incluía a todos. Eso por un lado.
Y luego, la Asamblea Constituyente fue manejada de tal manera que los pueblos eligieran a sus representantes dentro de sus propios vecinos. Recordar eso también. Y se aplicaron estos tres mecanismos, ¿no es cierto? La revocación, el mandato primero, la revocación, juicio presidencial. El problema fue que este proceso fue atacado a mansalva por un golpe de Estado sangriento. Entonces el constructor del Estado de 1833, que tiene una estatua en la Plaza de la Constitución de Santiago, frente al Palacio de Gobierno, que todos lo han llamado estadista, nuestro estadista, no fue sino un señor, un mercader fracasado, que intentó levantar un monopolio con la ayuda de la tropa y destruyó un gremio completo de plantadores de tabaco y productores y fabricantes de cigarros, que se ganó por tanto el odio del pueblo por eso mismo, y que después organiza un ejército y da un golpe de Estado y gobernó cerca de 7 años con leyes secretas que le preparó su amigo Mariano Egaña, leyes secretas, policía secreta, que hizo fusilar una cantidad de jóvenes en el norte y en el sur. Bueno, ese es nuestro héroe político. Ya, de ahí uno puede sacar un lote de conclusiones. Un segundo momento en que la ciudadanía se manifestó por sí sola es en el periodo 1918-1925. Esta vez ya no en base a comunidades locales, pueblos, porque el cabildo ya había sido destruido. Santiago había aplicado el centralismo y todas las provincias estaban vaciándose de sus riquezas en buena medida que terminaban en Santiago o de su población que comenzaba a emigrar también a la capital. El Estado portaliano destruyó los gremios productores que en Chile habían permitido el desarrollo de una burguesía industrial y de un proceso de industrialización. Por eso en Chile no estamos industrializados, porque los grupos que pudieron haberlo hecho fueron destruidos en el siglo XIX. Pero esa misma gente que se les puso techo para su desarrollo empresarial se asoció de otra manera y formó las sociedades mutuales. Un par de cosas sobre las sociedades mutuales. Porque todo el movimiento ciudadano que va a emerger en el espacio público con soberanía después de 1918 hasta el 25 emerge de la cultura mutual o emergió de la cultura mutual. Dos palabritas sobre la cosa mutual. La base de la sociedad mutual era un fondo social. Hay que hacer la historia de los fondos sociales en Chile. El primero fue el Fondo de Comunidades que el rey de España formó con los salarios que había que pagarle a los indígenas. Se llamó Fondo de Comunidades y que servía para comprarle ropa a los indios, o sea, una especie de fondo previsional. El segundo fue el de las sociedades mutuales. El tercer fondo social fue el que formamos, ¿no es cierto?, los trabajadores y empleados públicos y particulares a partir de 1931-82 en adelante y que administró el Estado. Caja de Empleados Públicos, Seguro Obrero, Caja de Empleados Particulares, etc. Porque tú te lo administrativamente el Estado. Y la otra forma, la cuarta, de fondo social es la actual. El fondo social constituido por las cotizaciones de los trabajadores y empleados en las AFP y en las ISAPRES, que hoy día administran la gran empresa, más aún la empresa extranjera. Pero eso vale la pena conocer esta historia porque quien tiene fondo social y no administra por sí mismo, de acuerdo a todas las definiciones actuales, tiene poder. Una de las definiciones actuales de poder es saber generar, acumular y administrar recursos de todo tipo, materiales, económicos, productivos, comerciales, culturales, humanos. Es una de las definiciones que hoy día se maneja de poder.
Por eso que la historia del Fondo Social es muy importante, ¿no? Y el contraste entre el Fondo Social administrado por los propios trabajadores en la época del mutualismo y hoy día, que nuestros fondos, ¿verdad?, son gigantescos, porque totalizan alrededor de, juntando las AFP con las ISAPRE, alrededor de 200.000 millones de dólares, que es más o menos lo que los países europeos están tirando a veces para salvarla del colapso, del default, que le llaman, total. Es una cantidad monstruosa. Y la administran otros. Por eso es interesante el contraste con la mutual. Lo administran los propios trabajadores. Por eso, la clave del mutualismo fue que generaron sus fondos y aprendieron a administrar eficientemente sus fondos. Y al hacer eso, democráticamente, en asamblea, con participación de hombres, mujeres y niños también, aprendieron, como ellos mismos dijeron, aprendieron a autogobernarse. Puertas adentro, dentro de la mutual, en sus sedes. Y el autogobierno y el aprendizaje del autogobierno les implicó desarrollo cultural. Y al desarrollar una cultura social emanada de ellos mismos, en torno al perfeccionamiento de su identidad, se dieron cuenta que es una cultura mucho más rica, social y humanamente, que la cultura que importaban de Europa las clases dominantes. Porque una es la cultura que emana del trabajo que uno hace para construir su identidad social, que es cultura sujeto, cultura, ¿verdad?, que emana uno mismo. Muy distinta de la cultura objeto que viene hecha como objeto terminado, que es objeto, que es mercancía, que se vende, que se compra, que se paga un ticket, ¿no es cierto?, para entrar a verla y que se aprende memorísticamente y que se consume. Una es la cultura, ¿verdad?, de la autoconstrucción, donde uno crea cultura, construye cultura, expresa cultura humana y social. Y otra es, ¿verdad?, la tendencia a consumir cultura hecha por otros. Es lo que alguna vez Francisco Antonio Encina, un latifundista, que la pensaba, la pensaba, don Pancho Encina, acuñó una frase maestra para mi gusto. El hombre de la derecha, de repente le cruzó. Y él dijo, 1911, dijo, te hace ya 2 siglos atrás, y él dijo, consumimos en Chile, consumimos como civilizados, pero producimos como bárbaros. Nuestras élites dirigentes, todas, las del 19, del 20, del 21, todas han sido mercantiles. Mercantiles abiertas al mundo, libre mercadistas. Y los mercaderes abiertos al mundo, ¿verdad?, pertenecen a una especie de hermandad de la costa, o sea, son amigos de todas las otras élites mercantiles, son cosmopolitas, mucho más que nacionalistas. Y consumen lo que llega de fuera. Nuestra educación partió siendo francesa, después alemana, después norteamericana, y ahora si escuchamos, bueno, la bien se fue, dejó por ahí el eco, ¿no? Y señaló, hay que aplicar los criterios educativos que se están, de hecho, efectuando en Taiwán, en Singapur. Y hoy día estamos sujetos, ¿no es cierto?, a evaluar nuestro proceso educativo aplicando parámetros internacionales. Toda la modernidad chilena ha sido consumir cultura extranjera o civilización extranjera. Por eso la industria en este país no prospera.